Cordiales saludos, señores oficiales de alumnos. Se da inicio a la quinta clase de metodología de la investigación aplicada al ámbito militar. En esta clase se va a desarrollar dos ejemplos de ensayos argumentativos con dos temas diferentes. El primero de ellos se trata de un tema actual. Es un ensayo argumentativo de un tema general, no necesariamente la identificación de un problema institucional ni la propuesta de una solución. Eso tienen que tomar muy en cuenta al momento de desarrollar el segundo ejemplo, en donde sí se explicará precisamente que se trata de un problema institucional. El tema general es la guerra entre Rusia y Ucrania y el título, la actuación legítima y legal de la Federación Rusa en la defensa de sus intereses frente al conflicto con Ucrania. Muy importante resaltar nuevamente, el tema es general, corto, preciso. El título es más específico, una redacción más extensa, pero tiene que estar contenida dentro del tema en cuestión. También es importante resaltar que el tema no se incluye en el ensayo argumentativo, el título sí se lo debe incluir. El tema se lo incluirá al momento que a ustedes les soliciten que presenten propuestas de temas y en el perfil de investigación sí se incluirá el tema. El título no se incluye en el perfil de investigación en vista que el título se lo coloca, como ya se lo indicó en las clases pasadas, el título se coloca una vez que se ha finalizado la redacción del ensayo argumentativo. Siguiendo la metodología que se ha enseñado, una vez que se ha determinado el tema de investigación y se ha identificado el problema, las causas, los efectos, y se ha logrado realizar una definición del mismo, el siguiente paso fue elaborar una pregunta de investigación. Esta pregunta se la realiza y se la configura con el objetivo que permita la argumentación, pero sobre todo que permita el establecimiento de la tesis que va a ser sostenida a lo largo del desarrollo del ensayo argumentativo. La respuesta a esa pregunta precisamente es la tesis del ensayo. En el ejemplo que se desarrolla entonces la pregunta, ¿qué país, Ucrania o la Federación Rusa actúa legal y o legítimamente en defensa de sus intereses? La tesis es la respuesta a esa pregunta y establece claramente una postura del autor, que en este caso la postura es a favor de la Federación Rusa. La tesis, según el autor indica, la Federación Rusa actúa legal y legítimamente. Primero, porque lo hace en defensa de la población rusa residente en la región del Donbass. Segundo, Ucrania era parte de la Federación Rusa y fue ilegalmente separada. Finalmente, Rusia está protegiendo sus fronteras como nación libre y soberana ante el expansionismo de la OTAN. Es importante que se observe en este ejemplo de tesis como la primera parte es la respuesta directa a la pregunta de investigación y luego va acompañado de tres argumentos que sostienen esa tesis. En este caso se ha redactado la tesis colocando las palabras primero, segundo y tercero para diferenciar los argumentos que sostienen la tesis. Recordar que los argumentos son las razones por las cuales el autor dice que la Federación Rusa actúa legal y legítimamente. Estas razones tendrán que ser desarrolladas de manera argumentativa y es lo que vamos a observar en el siguiente gráfico. Precisamente en este organigrama, por así decirlo, o en este diagrama de árbol, vamos a colocar esta metodología ayuda a que se tenga una visualización gráfica, al igual que hicimos con el árbol de problemas, se puede obtener una visión integral y gráfica de la relación entre la tesis principal, que se encuentra colocada en la parte superior, y en la parte inferior los tres argumentos que la sostienen. En este punto es importante también que en base al razonamiento lógico
y a las técnicas de elaboración de argumentos que ya fueron analizadas en clases anteriores, se coloque el principal contraargumento. El contraargumento tiene que ser una razón que se oponga por completo a la tesis. En este caso, la tesis dice: la Federación Rusa actúa legal y legítimamente en defensa de sus intereses. Un contraargumento lógico derivado de la tesis principal será obviamente que la Federación Rusa actúa ilegal e ilegítimamente, al no respetar el derecho internacional. Entonces, en este punto, el contraargumento indica una razón, una posición, una opinión inicial que es contraria a la tesis y una razón, el no respeto al derecho internacional. Como se puede observar entonces, este desarrollo de los argumentos ya en la parte izquierda, los tres argumentos que se encuentran en color azul, más el contraargumento que se encuentra en color rojo, tienen derivado de los mismos las tres evidencias que los sustentan. Obviamente, no es un número, una fórmula, ni tampoco es una regla estricta en decir que ustedes deben tener tres evidencias, para cada uno de los argumentos. Esto no es una regla definida, simplemente en este caso se ha colocado tres evidencias para cada uno de ellos. Sin embargo, la recomendación y las buenas prácticas indican que se deberían tener mínimo 2 evidencias y máximo 4. En el caso entonces del ejemplo que se va a desarrollar, observen ustedes que en el primer argumento que sostiene a la tesis, las evidencias serán acerca del genocidio de Ucrania a población rusa en el este, región del Donbass, que era parte de Moscú, y población que aprobó en referéndum su independencia. Obviamente, aquí, por el espacio y por la naturaleza del diagrama, no se desarrollan las evidencias con referencias ni con citas bibliográficas, pero será lo que veamos a continuación cuando esto se vaya desarrollando en una matriz. De la misma manera, los otros dos argumentos que sostienen la tesis tienen debajo de su organización, o sea, de su organigrama, por así llamarlo, nuevamente repito, sus respectivas evidencias. Lo mismo sucede con el contraargumento, en donde presenta sus evidencias. Adicionalmente, si ustedes se fijan, en la segunda columna, debajo del contraargumento, se presenta la refutación. Ya hablaremos en la siguiente diapositiva, en las siguientes dos diapositivas, de qué se trata la refutación. El siguiente paso será entonces a cada uno de estos argumentos separarlos en esta matriz. Se volverá a escribir el argumento y se van a desglosar y desarrollar cada una de las evidencias ya con las citas y las referencias bibliográficas que correspondan. Este texto, si bien todavía no es el texto definitivo que será colocado en el ensayo argumentativo, pero le va a facilitar al alumno, al investigador, a tener ya un desarrollo previo de su trabajo de investigación y de su ensayo, y de esta manera facilitar el trabajo que se deriva tanto de la tesis, de los argumentos y el desarrollo de las evidencias. Observen ustedes que cada uno de los argumentos va desarrollando su respectiva evidencia y todo esto termina en una conclusión parcial. Esto quiere decir que cuando se explicaron los componentes del ensayo argumentativo, se mencionó que en el análisis se deberán incluir conclusiones parciales de cada uno de los argumentos. Aquí se tiene que incrementar un espacio dedicado a la transición para que la narración y la redacción académica tenga un sentido, una hilación y una concatenación que lleve hacia un análisis pormenorizado de cada uno de los argumentos. El párrafo que indica transición entonces deberá ser escrito luego de la conclusión parcial, utilizando el razonamiento lógico que ya se presentó en la utilización del acrónimo OREO para poder realizar un desarrollo argumentativo,
La transición será del primero hacia el segundo argumento. En la diapositiva pueden observar el argumento 2, que sigue la misma lógica anterior, el desarrollo de las evidencias, la conclusión parcial y la transición hacia el tercer argumento. Es necesario que los estudiantes revisen nuevamente, las veces que sean necesarias, la información que se presenta en este video para que tengan claro el desarrollo de cada una de las evidencias con las respectivas citas y referencias bibliográficas que son la razón que le da la validez académica para el respaldo argumentativo y el sostenimiento de la tesis para llegar a la conclusión final del trabajo. Observen también que en el argumento 2 se presenta una transición y al finalizar el argumento 3, que sigue la misma lógica descrita con las evidencias presentadas, se llega también a su respectiva conclusión parcial y finalmente, luego del último argumento. También el número de argumentos no tiene una receta definitiva ni rígida. Pueden ser 2, pueden ser 3, podrían ser 4, pero nunca puede ser un solo argumento. La transición después del último de los argumentos será hacia el contraargumento. Ya se explicó cuál es la naturaleza del contraargumento, su oposición a la tesis y la utilización de un argumento y evidencias utilizando la misma lógica, la misma técnica de razonamiento que ya fue explicado para llegar así a una conclusión parcial del contraargumento y dar paso a la refutación. En este punto entonces, la refutación se trata de revertir lo que ha expuesto el contraargumento con evidencias y darle nuevamente más fuerza a las evidencias presentadas en los argumentos propios, dando lugar a una discusión académica que permita en último término llegar a una conclusión final, la misma que reforzará y afirmará lo que el autor propuso en su tesis inicial, siendo este el objetivo final de un ensayo argumentativo, en donde, llegando a la conclusión final del trabajo, podemos afirmar que se ha cumplido con la tesis propuesta. Si se utiliza esta lógica, es muy importante que no se olviden de desarrollar, como se está poniendo en este ejemplo, la metodología indicada para que, repito nuevamente, la coherencia, la sintaxis, la hilación y la concatenación de ideas le lleve desde la introducción hasta la conclusión a hablar el mismo idioma y a no olvidar ninguno de los puntos que tienen que ser observados en el desarrollo argumentativo. A partir de la siguiente diapositiva se presenta un segundo ejemplo. En este caso, el ensayo argumentativo que se presenta sí parte de la identificación de un problema institucional. Aquí se aplicará la metodología que se explicó desde el inicio. En el ejemplo anterior no se trata de un problema institucional ni de una propuesta de solución. Era un tema general, era un tema actual en el que no necesariamente se propone la solución al problema. Sin embargo, al tratarse de problemas institucionales y por la naturaleza propia del curso que ustedes están realizando en la Academia de Guerra Naval, su trabajo de investigación debe proponer una solución. En ese caso, y necesito que presten atención y tomen nota a esto, en este caso, la definición del problema y la formulación de la pregunta sí tiene que ser realizado mediante la metodología de el análisis de las causas del problema, que tendrán que ser revertidas y actuarán como variables independientes y cuál va a ser su impacto en la variable dependiente que va a ser el problema solucionado. Recordar esta parte de la metodología porque de esto depende que sea realizado de buena manera el desarrollo de su ensayo argumentativo
recordando nuevamente que esto se trata de la identificación de un problema institucional. Como ustedes pueden observar, el tema general trata sobre gestión logística de abastecimientos y sostenimiento de operaciones navales. Y el título, mucho más específico, dependiente del tema, indica la incidencia de la renovación de medios logísticos e implementación de sistemas estandarizados en la eficiencia de la gestión logística de abastecimientos. Observen nuevamente entonces la diferencia entre tema y título y su diferencia, que va de lo general a lo particular y a lo específico. De esta manera, la tesis fue desarrollada en base a la metodología explicada. El problema institucional, aquí sí se lo define, e indica en la Dirección General de Logística, es evidente la ineficiente capacidad de gestionar el abastecimiento de combustible a las unidades de superficie que operan fuera de puerto base, debido a la obsolescencia de medios de transporte terrestre propios y de sistemas de reabastecimiento en la mar, a bordo de los buques de la escuadra naval. Esto afecta al sostenimiento logístico de las operaciones navales y a los factores operacionales de espacio y tiempo. Muy importante que se analice el contenido de esta definición, en donde tenemos problema central, causas y efectos. La pregunta de investigación es una derivación del problema. Se han transformado las variables independientes y dependientes y la pregunta se la ha establecido de manera corta y precisa para poder obtener una tesis. La tesis indica entonces la renovación de los medios logísticos e implementación de sistemas RAS inciden de forma positiva en la gestión eficiente de abastecimientos de combustible de la DICLOM. Y aquí a continuación se presentan los tres argumentos: maximización de autonomía logística y relación costo-beneficio, principio de sostenimiento de ciclo de vida de medios logísticos y finalmente el incremento de la permanencia en la mar de la fuerza y la estandarización operacional. Recordar que este es un caso ficticio solo con fines académicos, explicativos y didácticos. De la misma manera que se desarrolló el tema anterior, aquí se presenta un diagrama de árbol en donde ustedes pueden observar la tesis, los tres argumentos presentados en la tesis y sus respectivas evidencias. En la parte derecha el contraargumento con sus evidencias y la refutación. En este punto se va a seguir la misma metodología que se utilizó en el ejemplo anterior de la guerra de Rusia con Ucrania. Va a ser exactamente lo mismo, la metodología no cambia. El único cambio, vuelvo a repetir, es cuando se define un problema institucional y se propone una solución, que este sí es el caso. Los pasos subsecuentes serán entonces presentar una matriz con el desarrollo de las evidencias, las conclusiones parciales y las transiciones. Les recomiendo regresar nuevamente al video y leer detenidamente, porque en función del tiempo no se lo va a poder realizar en este video. El argumento 2 presenta la misma dinámica, las evidencias, las conclusiones parciales, las transiciones. El argumento 3 lo mismo, el contraargumento, la refutación y la conclusión final. Este texto puede ser, ya una vez que se ha desarrollado las matrices que se le presentan en la metodología, puede ser cortado y pegado ya en el procesador de palabras que ustedes decidan utilizar. Puede ser Word, puede ser LaTeX, puede ser TXT, cualquier procesador de palabras, el que ustedes deseen utilizar, y simplemente ya tendrán que darle formato y aplicar las normas APA, que eso se los va a explicar en la clase siguiente. Hemos llegado al fin de la clase sobre ejemplos de desarrollo de ensayos argumentativos. Si existen dudas o preguntas, contactar al teléfono o al correo que se presenta en la pantalla. Muchas gracias.